Sí, y yo creo que lo que queremos hablar hoy es precisamente, lo estamos discutiendo antes de empezar a grabar, Sí, es como hablar sobre los riesgos que tiene una persona que devenga en pesos colombianos o que tiene todo su patrimonio en pesos colombianos, porque esto puede ser un riesgo, o de hecho porque es un riesgo bastante eh, importante desde el punto de vista de finanzas personales y qué podemos hacer al respecto para mitigar un poco ese riesgo, como a evitar ahí una catástrofe. sí, y Entonces, digamos que dale. todo esto viene y parte de la idea de que en este momento estamos como compartiendo nuestras ideas de manera semanal, estamos como hablando de temas relevantes para todos, sean finanzas personales o qué está pasando ya más específicamente en el mercado, qué acciones podemos tomar en el mercado, pero también digamos que temas más generales que son de interés de Claro, todos, cómo ahorrar, cómo evitar ciertos riesgos, cómo preservar nuestro patrimonio, y eso lo estamos haciendo por medio de unos emails de contenido semanal. ¿Cierto? Entonces, queríamos mostrarles pensamos que puede ser de ayuda para muchísimas personas y obviamente para nosotros también sería importante que nos contaran qué piensas, cuáles son sus comentarios, si les pareció válido, si no les pareció válido. Entonces, siéntanse libres. Entonces, para comenzar, yo creo claro. que sería bueno que comenzáramos con una pregunta y yo la voy a Sí. leer y ahí ustedes ponen stop en el video y me cuentan pues y nos cuentan como cuál era esa respuesta para que no los vayamos a sesgar. Entonces la pregunta es, ¿qué elegiría, digamos, en una situación hipotética, qué elegiría un ciudadano del Ujú. mundo, el que sea Al asiático, azar. americano, el que sea africano, el que quieran, si el día de mañana sus únicas opciones para realizar, para monetizar sus ingresos, ¿cierto? Fueran pesos colombianos o dólares americanos? Entonces, yo creo que ahí con esa pausa, ya la mayoría de Ujú. las personas respondieron así de una, a mí casi se me Total. sale de hecho. Claro, claro, ahí tenemos todos el sesgo y no es solo de Sí, nosotros, sino de todo el mundo, de que la elección, y qué pena que te interrumpa ahí, es que sería en el 99.99% de los casos, se elegirían los dólares americanos y es precisamente porque no solo el peso es percibido como una moneda más débil con respecto al dólar, sino que ya vamos a ver que en realidad lo es, algo que todos sabemos, pero muy poquitas personas hacemos algo al total. respecto, ¿sí o no? Total, no tomamos cartas en el asunto para, digamos, blindarnos frente a esa situación que es algo con lo que no podemos luchar. O sea, nacimos colombianos o nacimos en Latinoamérica, eso no es Exacto. culpa de nadie, pero sí podemos tomar las herramientas. Entonces vamos a ver por qué estamos haciendo tanto énfasis en ese tema y a qué nos referimos como con los datos puntuales. Claro, y yo creo que acá para no aburrirlos con una gráfica que digamos la más común que podríamos utilizar acá sería la del peso colombiano contra el dólar, ¿cierto? Que esa se la muestra, la que muestran en los noticieros o cuando a uno le dan el dólar en un noticiero, ¿eso qué significa? Para muchas personas como que lo escuchan, pero no se ponen a analizar eso, qué efecto está teniendo. Y claro que está teniendo un efecto directo en los bolsillos de todos nosotros. Entonces, para no aburrirlos como con las mismas ideas de siempre, vamos a tratar de utilizar una métrica que a ustedes o que a uno, digamos que se le hace más fácil de razonar y es precisamente la del salario mínimo, ¿cierto? Que es Sí, una métrica que todo el mundo tiene presente porque pues digamos que les pagan en incrementos de salario mínimos, etcétera, etcétera, o que representa como lo mínimo en cantidad de pesos colombianos que una persona necesita para vivir idealmente en unas condiciones mínimas de calidad, ¿cierto? Es como lo mínimo esperado. Entonces, por eso vamos a utilizar ese salario mínimo, vamos a estar utilizando los datos de los últimos 10 años, ¿cierto? Y acá vemos, por ejemplo, cómo este ha sido el incremento de ese salario mínimo en la última década, casi que se ha duplicado. Empezamos por acá cerca de 500.000 y al 2022 pues estamos ya en el millón de pesos. Acá nosotros vemos una persona pensaría, ah, no, sí, de pronto está subiendo, de pronto las cosas no están tan mal, ¿cierto? Vemos ahí reflejada como todo esa inflación, ¿cierto? Que de pronto las personas no se sientan mucho como analizar, es como, ah, bueno, me están pagando más, entonces digamos que uno está, entre comillas, tranquilo, ujú, ¿cierto? Pero cuando vamos a analizar los mismos datos, en trayendo esos
pesos colombianos a dólar americano en cada año, nos damos cuenta que la métrica es totalmente diferente, Sí, que en vez de que es, esto se da esté miedo. inflando, es escalofriante. Por eso yo creo que es importante sentarnos a analizarlo y verlo ahí en términos de salarios mínimos, que es en realidad, digamos, se puede traducir en lo que el valor del trabajo de las personas a través del tiempo. Total, es algo muy teso Entonces, porque yo vivo en Colombia, yo estoy en Colombia y es pensar, hey, mi tiempo vale cada vez menos porque total, al final, ¿qué es el dinero? Vos te están pagando por tu tiempo, por ir a sentarte a la oficina, por ir a barrer, por ir a pegar botones en un pantalón, por lo que sea que hagas, total. ¿cierto? Te están pagando por ese tiempo y darse cuenta que no está incrementando como, Sino que digamos, es creemos y como parece, sino que realmente en términos de poder de adquisición, de realmente qué estoy pudiendo comprar con ese dinero, está disminuyendo. Y es, digamos, que total, es la comparación que nos permite hacer el dólar. Vemos total. que digamos, que comenzamos en el 2012 cerca de esos $300 y ahora vamos bajando. 322, o sea, Sí. una pausa acá un momento porque de pronto no nos Vamos muy detuvimos a rápido. analizar la gráfica, pero para digerirla, o sea, Uh -huh. miremos, en el 2012 un salario mínimo en dólares equivalía a 322,62 dólares. En este momento, 10 años después, uno esperaría como ver lo mismo que estamos viendo en los pesos colombianos y vemos algo completamente diferente y es una tendencia clara de que cada vez ganamos menos porque ya ese mismo trabajo, esas mismas horas de trabajo que se hacían en el 2012, en el 2022 valen menos. O sea, esto Y mucho eh, menos, o sea, es un es, 30%. es cerca de un 30% porque son $223, $100 menos. O sea, 10 años después, un colombiano hace $100 menos de salario mínimo. O sea, eso es Trabajando lo ridículo. mismo. Trabajando lo mismo e incluso se pone peor si tenemos en cuenta los altos índices de inflación, que ya hemos hablado mucho al respecto. No vamos a hablar detalladamente, pero lo que podemos decir de esta gráfica es que si tuviéramos la inflación en cuenta, si incluso un decremento del 50% o más. Y eso que yo creo que estamos siendo muy mamás en ese sentido. Y es que es preocupante. Imagínate que si vos Total. tenés en el banco guardada la plata, está No, perdiendo un valor impresionante, o sea, a un ritmo impresionante. Y también nos asusta porque, digamos, entonces, ¿yo qué hago? Pues yo tengo mi negocio que total. me entra plata en pesos, yo tengo mi empleo que me da plata en pesos, etcétera, y todos mis ingresos son en pesos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Claro, Y no es tan sencillo. Tal vez las personas en el común o cuando uno está ahí dialogando o con las tías o con los conocidos, hey, no, ¿y por qué no compras dólares? Pero no es tan sencillo como que, hey, vamos a ir a comprar dólares y ya, porque vos compras correcto. dólares y qué, y digamos no tienes un ingreso constante en dólares o algo, entonces digamos que no es tan fácil. Sí, no, no es tan fácil y yo creo que acá falta mucho abordar mucho el tema de finanzas personales, Uh de -huh. los riesgos que existen en todos, pues digamos, los diferentes tipos de inversiones, etcétera. Hay mucho que hacer en el tema de educación y por eso estamos trayendo este contenido el día de hoy, pero como para que demos algunas ideas Uh -huh. sencillas, pero válidas. Para no ser eh, vendeaires y no mostrar Correcto. solamente el problema, sino también soluciones. Sí, total. O sea, ya por lo que mostramos, solo por esta gráfica nos dice acá que lo peor que puede hacer una persona que solo tiene pesos colombianos es ahorrar pesos colombianos. O sea, por favor, no hagan eso, que eso están perdiendo su dinero a pasos acelerados. Vale. O sea, eso lo podemos inferir, digamos, Y está es algo que no clarísimo. puedes controlar, o sea, es algo que Y no es puedes cambiar. irrefutable, y es irrefutable. O sea, los números, la matemática no miente, es Uh -huh. irrefutable, ahí está. Entonces, sí, uno no tiene tampoco la culpa de estar totalmente expuesto, pero sí tiene la culpa de no intentar hacer algo al respecto. Entonces, acá vamos a ir como en orden analizando ideas. La primera es lo que estamos diciendo, es invertir en todo el tema de educación financiera, pero hay que tener mucho cuidado porque Sí. hay muchos recursos en Internet, muchos cursos, muchas cosas, y como hay material bueno y comunidades buenas y sólidas, también hay partes donde, digamos, se quieren aprovechar
de las personas. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de elegir con quién educarse o qué cursos pagar, etcétera, etcétera. Recuerden que nosotros ofrecemos dentro de nuestra comunidad de trading mucho acompañamiento y educación, principalmente sobre opciones financieras, pero tratamos pues todo tipo de temas de finanzas personales e Sí. inversión. Y Yo personalmente, y qué pena que te dale, interrumpa ahí, dale, tengo sentimientos encontrados con el tema de invertir en educación, invertir en grupos o en dale. comunidades, porque una vez es con la necesidad, y me pasaba antes como con la necesidad de generar ese ingreso, uno quiere buscar salidas, y a veces Ujú, cuando te venden y te pentan esa salida total. fácil o ese dinero rápido que no requiere tanto esfuerzo o que o no requiere tanta educación, o el curso que te promete resultados al final del curso garantizados, etcétera, también son red flags, son banderas rojas a tener en cuenta que, como dice el dicho, y yo sé Sí, que es muy de abuelita, pero de eso tan bueno no dan no dan tanto. tanto, Entonces es total. simplemente es mejor ser cauto. Otra Sí, acción rápida, y yo quiero como entrar ahí con el tema, es el de que podríamos pasar parte de los ahorros a dólares. Yo lo venía mencionando ahorita, que decía que es algo que se escucha muy fácil, pues se escucha como muy fácil. Simplemente tomo parte de lo que tengo en ahorros y lo compro en dólares. Pero sí, creo que convertir, ahí, como mitigar un poquito esa exposición tan completa a pesos. O sea, algo que se puede hacer, lo que vos decís, súper rápido, cambia parte a dólares, tenga un ahorro en dólares, tenga su colchón en dólares, que ahí ya no está solucionando todos los problemas, pero por lo menos sí está mitigando mucho el hecho de solo estar expuesto a pesos colombianos. Entonces, ese sí, eso, si no quieren hacer mucha tarea, si no quieren pensar mucho al respecto, digamos que esto sería algo a tener en cuenta. Y antes de pasar, o sea, como para terminar de la idea anterior, nosotros sí. tenemos un Community Pass, acá se los vamos a dejar en el video, que es el link a través del cual se pueden unir hoy mismo a los gigantes de la forma más rápida, sino simplemente llenar esta forma, se suscriben y listo, están adentro y acceden a toda la información, a todos los servicios, a las sesiones de trading en vivo también. Entonces, vos ya hablaste de la otra acción, que sería la de mover a dólares, y qué podríamos hacer acá también como en el tema de invertir ya como tal, digamos que estamos, obtenemos una educación financiera, ya digamos que queremos empezar a operar y a invertir. Sí, yo creo que antes de pasar ahí y con el tema de comprar dólares, yo hablaba también de pensar en el largo plazo. No estamos hablando de movimientos de especulación en el corto plazo, Muy buena porque, aclaración. porque tal vez salís a comprar en este momento y compras a 4.400 que estaba la TRM hoy, 4.400 algo, y te desesperas, baja muchísimo y terminas liquidando y perdiendo el dinero, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta que sería más algo como voy a pasar parte de mi patrimonio, entendamos la palabra patrimonio como aquellos, o sea, todo lo que hace parte de tus activos, tu dinero, tus ahorros guardados, ese dinero que digamos no queremos tocar en el corto plazo, que guardamos ahí como para siempre, ese colchón general, Colchoncito, digamos ajá, el ahorro, el el ahorro bote grande. salvavidas. Ajá, exacto. En el largo plazo, ¿cierto? No en el corto plazo, digamos, para beneficiarnos. Ahora bien, la parte de invertir. Eh, yo creo que es la mejor opción. Está Sí, gastar, ahorrar e invertir. ujú, Gastar es muy necesario, ahorrar es bueno, pero se queda corto y yo creo que invertir sería como claro. el 2.0 de ahorrar. ¿Cuál es el potencial? Obviamente, pues tenemos muchas opciones, es muy flexible para, Ujú, digamos, incrementar el patrimonio y para mantenerlo. sí. ¿Cuál es el riesgo? Que requiere más tiempo, obviamente hay que educarse de nuevo, hay que invertir en esa educación inicial, en entender en qué estamos invirtiendo, porque digamos cuando vos llegas al mercado hay miles de instrumentos, hay miles de empresas, miles de fondos, hay de todo para todos los perfiles de riesgo, en unas estrategias están más enfocadas en el largo plazo, otras en el corto plazo, otras en generar ingresos, etcétera, digamos, de ingresos variables, de renta variable cada cierto tiempo, etcétera. Entonces, ese riesgo de no estar educados es, digamos, que algo que le juega en contra en el corto plazo, porque hay que hacer esa inversión inicial. Pero en el largo plazo, creo que estoy de acuerdo con vos, que es la opción más poderosa para combatir precisamente ese riesgo de perder su poder de compra o que se le pierda el valor a tus pesos colombianos. Entonces Sí. ahí,
Entonces Dale. nos pueden preguntar, hey Antonio, Juan, y entonces yo cómo comienzo a invertir en los mercados financieros. Yo te diría, parce, mujer, lo que sea, no dependes de nadie, vos puedes hacerlo solo, vos no Ujú. necesitas nada, no necesitas pagar un curso realmente, no necesitas entrar a un grupo, no Mm. necesitas estudiar, vos puedes hacerlo si querés desde el empirismo, desde tu celular, te descargas una aplicación, un broker, por ejemplo, para acciones que sea simple como eToro, no te cobran, digamos, por abrir la cuenta se abre fácil y simplemente con una tarjeta de crédito puedes empezar a comprar acciones, ¿cierto? Es así de simple. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de meterme, digamos, a invertir, a mover mi dinero sin yo tener el conocimiento? Es ahí donde, digamos, esos mercados El riesgo es financieros grande. se vuelven un casino también, ¿cierto? Y Total, pueden ser muy peligrosos. Por eso hacemos énfasis en el tema de educarse. total. Y sabemos que una de las formas, ya lo dijimos antes, pero pues una de las tantas formas, pero seria y clara es la de los gigantes y ahí está el Community Pass. Eh, Ya pasando como digamos a tipo de inversión más tradicional, es como crear negocio o empezar como con el tema de propiedad raíz. En Colombia, digamos, esto es como, digamos, lo más tradicional, que claro, generar empleo, como generar un flujo de caja y ahí mantener a través de eso, mantener o incrementar tu poder de compra, pues claro, claro que funciona. Digamos que es relativamente sencillo de entender dependiendo del negocio, ¿cierto? Y el perfil de riesgo y acceso a capital de la persona, pero digamos que lo que le juega en contra es que es susceptible a las economías inestables de Latinoamérica, como digamos un cambio de presidente, un cambio de gobierno, un cambio de ley, etcétera, en esos países que son más centralizados, que precisamente crea este tipo de vulnerabilidades, hace que uno como empresario esté más expuesto. Entonces, Ujú. ese es un riesgo a tener en cuenta y precisamente también requiere mucho más tiempo. O sea, vos tenés que dedicarte en muchos casos, sea que estés creando empresa o requiere también capitales iniciales muy grandes en el caso, digamos, de propiedad raíz. Pero ahí está también y es una opción totalmente Pues válida. al menos es mejor que tener la plata guardada en Claro, el banco, claro, es que dándosela al banco para que te dé una rentabilidad nunca. irrisoria mientras ellos hacen dinero con tu dinero. O sea, al menos es mejor comprar una propiedad y que te esté dando el 1% de lo que invertiste, etcétera, o pensar en un negocio o en algo más que simplemente tener ese dinero quieto. No, es que lo peor Eh, que se puede hacer, que qué pena que hagamos tanto énfasis, pero es que queremos que quede el mensaje claro. Para mí es muy importante eso. O sea, es preferible que se los gasten. O sea, si no los van a invertir y los van a dejar ahí a 10 años, es preferirse gastárselos y disfrutárselos, viajar, tener experiencias. Incluso al final, nadie tiene Nada seguro de escrito. vida. Sí. Y lo que, o sea, es que lo que tenemos claro es que estos pesos están perdiendo su valor a pasos acelerados. Entonces, ¿qué sentido tiene guardarlos en el largo plazo? No tiene ningún sentido. Al fin y al cabo los estamos guardando porque después no los queremos gastar, ¿no? Entonces, porque si no los vas a gastar si los vas a gastar el tiempo por ti, por así decirlo, porque el tiempo te va a quitar el valor que te pudiste haber aprovechado antes, porque no lo haces ahora. Digamos que esa es como la invitación. Ahora bien, ahora con tanto run run, yo creo que ya lo habíamos hablado los que nos siguen en los gigantes, es cuando BTC, cuando las criptos estaban en el cielo y estábamos, wow, eso sube, sube, sube. Todos teníamos ese miedo o el miedo colectivo social de, hey, esto me va a dejar, este tren de Nos dinero me va vamos a a quedar dejar, afuera del bus. Ujú. voy a perder la posibilidad de hacer más dinero. Esa cosa sube, sube y sube. Y ahí todos sí querían comprar Bitcoin. Ahora, cuando Bitcoin lleva semanas cayendo y digamos el panorama no es tan claro, hay más incertidumbre, hay miedo, ahí sí no quieren comprar, ¿cierto? Pero ahora es cuando deberíamos considerar esas Claro. oportunidades. Entonces, digamos que esa es otra alternativa. Sí, acá yo creo que depende mucho el perfil de riesgo de la persona. Si para personas agresivas que tengan como esa posición de que Bitcoin se podría convertir, ¿por qué no?, como en lo que representa el oro, pero ya de forma digital, es una
opción totalmente válida, de nuevo, para perfiles más agresivos que pueden tener resultados bastante buenos. Recordemos que hay una relación clara entre riesgo y beneficio, apostarle a tecnología nueva que puede funcionar como puede que no. Están esos dos escenarios, suena algo obvio, pero así es. Y digamos que la tesis, que a mí, una de las tesis que más me parece interesante sobre Bitcoin, es que si Bitcoin, primero pienso que tiene muchas chances de funcionar. Y si funciona, el upside o la posibilidad de capitalización es bastante grande. O sea, si Bitcoin estalla, estalla duro. No va a estar, es como ir grande o es casi que un all in or Go home nothing. or go home. Sí, Go. sí, por eso es para ese perfil de riesgo agresivo. Sí, ¿cuál es el tema? Algo que yo agregaría a Bitcoin. ¿Qué tanto tiempo tienes? O sea, entre menos tiempo tengas para la inversión en BTC, más riesgosa es. Porque como activo y como tecnología que, digamos, puede o no darse, yo también creo que se va a dar. Entonces, si vos tenés 10 años y no te pesan 10 años, o es para tu hijo o es para tu hija que tiene muchísimo más tiempo que vos, me parece más seguro. Simplemente dejarle un ahorro pequeño ahí en el largo plazo, creo que Ujú. es más seguro. Es Ahora bien, mucho. si vamos a hablar de periodos más cortos de tiempo, se vuelve una inversión más especulativa eh, sobre Sí, el asset. sí, pero mira, que cuando vos estabas describiendo eso, yo estaba pensando como en el coste de oportunidad. Ujú. Cierto, digamos que vos tenés un ahorro, ya sabes que si lo dejas en pesos colombianos se va a devaluar, entonces en el largo plazo va a valer nada, ¿cierto? Mientras que podés de pronto educarte un poquito, tener cierto criterio, entender pues de qué se trata Bitcoin, una idea básica, por ejemplo, estoy poniendo solamente tomando Bitcoin como referencia y decir, bueno, voy a decidir invertir acá, voy a decidir tomar este riesgo y si estas apuestas, digamos que tienen tanto potencial asimétrico, se dan, o sea, puede cambiarte incluso la vida, ¿por qué no? Mientras que si no se dan, bueno, listo, pero por lo menos se intentó, ¿cierto? No es Sí. como en el caso de que simplemente voy a dejar que se descarguen Es mis como, es pesos. como que vas, es como que vas en un barco y el barco se comienza a hundir y sabes que se está hundiendo. Ya porque ya viste este video, sabes que tu barco se está hundiendo y se está Sí. llenando de agua. Se llena de agua despacio y tal vez te mojas solo un poquito ahora y no te parece Ujú. tan preocupante. Y puedes sacar el agua porque metes más porque, en fin, ¿cierto? Sí, porque te entran otros Ujú. ingresos, no te sientes tan mal, pero ahí está el agua. Entonces tienes dos posibilidades. Uno, sigues viviendo con que te entre el agua normal o invertís en un corcho, ¿cierto? Ujú. No estás tan incómodo, el corcho en ese momento te puede parecer innecesario. O Yo de para pronto le que el agregas un corcho. poquito más de agua para invertir el corcho. Digamos que eso es lo que pagas a cambio. Es como, bueno, le eché un poquito más de agua al barco porque estás haciendo esa inversión. Exacto, exacto. Y le pones el corcho. Entonces, puede que el corcho funcione, puede que se suelte, puede que no. Pero Ujú. entonces esa posibilidad de hice algo para que mi situación cambiara, hice algo para Totalmente. tal vez de no hundirme, es lo que importa. Hey, ¿qué vamos a hacer? O nos vamos a dejar que el mundo nos lleve. Vamos a dejar Exacto. que las cosas nos golpeen. Exacto, y que te deje de pronto en una situación mejor de que ya no o sea, no solo parar como que te estás hundiendo, sino que te saque y te deje en una parte sólida donde vos puedas de pronto a tener mayor poder de maniobrabilidad en tu bote, ¿cierto? De pronto ir a donde realmente querés ir, no a donde te toca porque estás ahí como en stand-by porque se te está hundiendo el barco. Exacto, porque simplemente no tenés energía ni Yo creo, tiempo para enfocarte sí, en otra cosa si el barco se está hundiendo, ¿cierto? Entonces es a lo que nos referimos ahí con la analogía un poco abstracta que claro, la trajimos claro. en el momento. Y yo creo que por ahí para concluir, antes como de como que cerremos, eh, vos mencionabas y mencionamos que siempre es muy importante saber qué estamos haciendo, Ujú. pero yo entiendo que estos temas de finanzas, estos temas de criptos, estos temas de trading, no son fáciles para todas las personas, Claro. no eran fáciles para nosotros en el inicio tampoco, nosotros también nos costó tiempo, pero por eso es siempre bueno buscar esas personas que ya pasaron esas Sí, experiencias, que que ya sufrieron cometimos cosas buenas, errores. cosas malas, para que Sí, simplemente nos hagan la vida más fácil. Uno requiere de mentores en la vida, por eso tenemos profesores, por eso tenemos claro, papás. exacto. Acá, digamos, me encanta eso que mencionabas porque es totalmente válido uno educarse o sea, de forma empírica o uniéndose a un grupo, o hay mil formas,
pero hay que conocerse a sí mismo y saber si uno tiene esa disposición de sentarse esa disciplina o si, digamos, estás dispuesto a obtener ayuda de un grupo de personas que ya a partir de esas experiencias te pueden ahorrar mucho tiempo que tal vez no necesariamente quieras invertir en ese momento. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo bello del mercado, eso es lo bello del trading. Todos podemos ganar, hay para todos. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer en equipo, depende de vos. Y nada, ahí les dejamos, ahí están las herramientas, espero que les haya gustado. Si les Sí. gustó el newsletter, compártanlo, les vamos a dejar aquí Ahí- el link. Nada, eso es todo. Listo. A esta acá llega la conversación, totalmente casual. Todo bien.